Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 3 de febrero, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctor Luján, estamos atentos a su presentación. Bienvenidos. Buenas tardes con todos. Hoy día vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Edgar Horacio Rojas Rodríguez, especialista en neurocirugía pediátrica. El tema se va a tratar sobre espina bífida, manejo prehospitalario. Doctor Rojas, ¿puede usted presentar? Ante todo, buenas tardes. El tema que nos reúne hoy día es un tema sumamente importante y que se presenta en cualquier centro de nuestro país. Es importante tener en cuenta por los médicos, por el profesional médico y por todo el equipo que atiende a estos pacientes para el manejo adecuado de los pacientes con espina bífida. La espina bífida es un problema de naturaleza congénita que actualmente se realiza mucho tipo de varias investigaciones en curso. La definición de espina bífida es el defecto en el cierre de tubo neural. Durante la formación del eje neural, aproximadamente entre las 22 y 26 días de gestación, se tiene que producir el cierre del cordón neuroectodérmico en la etapa embrionaria. ¿Es posible que aparezca ahí la pantalla en la cual nosotros fijamos? Por favor. No. Yo puedo avanzar, ¿verdad? Yo puedo avanzar. ¿Quieres manejar? No puedo avanzar. ¿Quieres que parezca? Sí, bueno, yo no parezco, parece que estoy hablando con la pantalla. Ah, no, sí. ¿Quiere ver? ¿Y puedo manejar el cursor sí, también? Aquí, acá. No puedo manejar el cursor. Mira, No puedo tampoco. Ya le aviso entonces la siguiente, pero con esto lo puedes marcar. No se puede. Tampoco, ¿no? Hay que sacar la pantalla. ¿Y la pantalla donde yo aparezco también es posible que aparezca aquí, la pantalla compartida? Eso no aparece acá. No aparece acá. No, pero esa de ahí aparece acá. ¿Puede aparecer acá? No. No, aquí ahorita no, porque falta la pantalla que se haga. Ya. Como les había mencionado, la espina bífida es un defecto congénito en el cierre del tubo neural, que se presenta aproximadamente los 22 a los 26 días de vida, de formación intrauterina. La espina bífida es de dos tipos, la espina bífida oculta y espina bífida abierta. Reviste importancia porque si no se trata en forma adecuada, en forma oportuna, o se deriva en forma temprana, el paciente va a presentar complicaciones que pueden potencialmente poner en riesgo su vida. Una de esas complicaciones es la hidrocefalia y otra de las complicaciones es la meningoencefalitis infecciosa, de tipo bacteriana generalmente. La espina bífida literalmente significa columna hendida. Está caracterizado por el desarrollo incompleto de la cubierta protectora alrededor del cerebro y la médula espinal. Sucede que en la formación embrionaria, luego de completado el cierre del tubo neural, el tubo neural tiene que estar protegido por las estructuras óseas, las estructuras osteomusculares y el tejido cutáneo. Cuando hay un defecto en el cierre de las estructuras óseas, en el defecto de formación en el tejido muscular subcutáneo o la piel propiamente dicha, entonces las estructuras nerviosas, la médula espinal o raíces nerviosas, quedan expuestas al medio externo. Entonces hay una comunicación directa del ambiente externo con el sistema nervioso central. Este defecto o esta exposición de las estructuras nerviosas con el medio ambiente que potencialmente es contaminado se conoce como espina bífida, que para el caso que relato es una espina bífida de tipo abierta, cuando el defecto en la pared es completa. Se produce antes de los 28 días de gestación, la médula se observa abierta y aplanada en la región torocolumbar. Entonces, la neuroformación primaria inicia a los 22 días y se completa a los 26 días. Y posteriormente a esto
es la neuroformación secundaria, que termina a los 28 días. Esto es importante porque mientras más temprano se presente defecto en este tipo de formación, o sea, si se presenta en el día 22 a 24, la patología va a ser más severa, va a haber mayor compromiso tanto del tejido cutáneo, de la piel, del hueso, con exposición del sistema nervioso central, ¿no? Y lo contrario, cuando ocurre después de los 26 días, la espina bífida generalmente es leve, sin exposición del tejido nervioso. La forma más severa de la espina bífida es el mielomeningocele, siendo de localización dorso-lumbar o lumbar en el 50% de los casos, lumbosacro en el 25% de los casos y cervical o dorsal en el 10% de los casos. La mayor frecuencia de localización ocurre en el segmento lumbar, con más del 50% de los casos. La siguiente, por favor. Lo que les mencionaba anteriormente, hay dos tipos de neurulación o neuroformación, la primaria y la secundaria. Tras la fecundación se forma el cigoto, lo que deriva en la blástula, que se divide en las 3 capas: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. La neurulación primaria consiste en la proliferación de células nerviosas en la placa neural. O sea, hay una placa neural que se forma en la placa ectodérmica, que se conoce como neuroectodermo. Esta diferenciación de las células a células nerviosas se conoce como neurulación primaria. La diferenciación y la proliferación de células que van a terminar en la formación del tubo neural con su posterior cierre. Durante el proceso de neurulación, la placa neural se aplana, se alarga y se pliega sobre sí misma en torno al surco neural, que acaba teniendo la forma de U a medida que las paredes se levantan, formando las crestas neurales y el tubo neural. En este momento el proceso del tubo está abierto por ambos extremos. Nos referimos a los neuroporos caudal y rostral. ¿Qué significa? Que a partir de los 22 días de gestación, en la placa ectodérmica hay unas células que se diferencian. Esta diferenciación, un cambio de estas células ectodérmicas a las células nerviosas, se conoce con el término de neurulación primaria. Esta diferenciación va a dar origen a las crestas neurales, que posteriormente va a formar, el día 26 a 28 de la etapa embrionaria, va a formar el tubo neural. El tubo neural va a empezar su cierre a nivel cervical, a nivel cefálico del tubo neural, y se va a ir cerrando en forma caudal, o sea, hacia abajo, hacia la parte lumbosacra. Y esta neurulación primaria termina finalmente con la formación de 2 neuroporos, un neuroporo caudal en la parte inferior y un neuroporo en la parte rostral, en la parte cefálica. Y cuando estos neuroporos no se cierran en forma adecuada, hay defecto en su cierre. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las causas del defecto en el cierre de estos neuroporos. Entonces se va a originar la espina bífida en sus diferentes grados. La siguiente, por favor. La espina bífida, otra definición: la espina bífida, también conocida como mielodisplasia, es una malformación congénita. No es genética, tampoco es hereditaria, es una malformación congénita del tubo neural, que se caracteriza por el desarrollo normal de los huesos de la columna, la médula espinal, del tejido nervioso circundante y las meninges. La espina bífida es el defecto en la formación de la pared protectora del sistema nervioso central, que para estos efectos estamos refiriéndonos a la columna vertebral. La espina bífida, como les había mencionado anteriormente, puede ser oculta o puede ser una espina bífida abierta, que es la más severa. Es decir, uno o varios arcos vertebrales posteriores no se han fusionado correctamente durante la gestación y la médula espinal queda sin protección ósea. Este trastorno neurológico puede provocar que una parte de la médula espinal y de las estructuras circundantes se desarrollen por fuera y no por dentro del cuerpo. Dicha anomalía puede producirse en cualquier parte de la columna vertebral. Desde la parte cervical hasta la parte sacra se puede presentar este tipo de defecto. Obviamente adopta el término según el compromiso de del nivel de la vértebra afectada. La siguiente, por favor. Tipos de espina bífida.
La espina bífida se caracteriza o se divide en dos tipos según la exposición del tejido nervioso y de las meninges, en espina bífida oculta y en espina bífida abierta. La espina bífida oculta, en la cual no hay compromiso ni de las meninges, ni del tejido nervioso, ni de la médula espinal, ni de las raíces nerviosas. La oculta es la forma más común y más leve, en la cual una o más vértebras están malformadas. El nombre oculta indica que la malformación o apertura de la columna está cubierta por una capa de piel. Raramente produce incapacidades o no hay síntomas. A veces estos pacientes con espina bífida oculta presentan, o es un hallazgo, de repente un traumatismo a nivel de la columna vertebral, le toman una placa y le encuentran que tenía una espina, un defecto en la parte de la espina bífida de la vértebra, ¿no? Y nunca han presentado síntomas, pero sí desde el nacimiento han presentado este tipo de patología. Los efectos del tubo neural cerrado componen el segundo tipo de espina bífida. Esta forma consiste en diversos efectos espinales de la columna vertebral. Está marcada por una formación de grasa, huesos o membranas. En algunos pacientes hay pocos o ningún síntoma. En otros, la malformación causa parálisis incompleta con disfunción urinaria intestinal. Es poco frecuente que presenten síntomas en este tipo de pacientes, en la espina bífida oculta. La siguiente, por favor. La espina bífida abierta, básicamente hay dos tipos, el meningocele y el mielomeningocele. El meningocele, la exposición de la capa dural del canal raquídeo. Cuando hay presencia de membranas de las cubiertas meningias en el defecto del tubo neural, entonces se conoce con el nombre de meningocele. Y cuando en este defecto, cuando en este saco, aparte de las cubiertas durales, también hay presencia de raíces nerviosas o de la misma médula espinal, se conoce como mielomeningocele, y esta es la forma más severa, ya que estas raíces que nacen sin cubierta protectora, a nivel intrauterino se exponen al tejido amniótico, al líquido amniótico, y el líquido amniótico es dañino para este tipo de células, provocando la muerte irreparable o la pérdida irreparable de este tipo de células con los consecuentes defectos muchas veces irreversibles en los pacientes. Es por eso que actualmente hay investigación en otros países, una reparación sumamente temprana del defecto del tubo neural. En países como Brasil hay una cirugía, se practica cirugía fetal, o sea, intraútero, para el cierre del defecto del tubo neural, del mielomeningocele, evitando la exposición del tejido nervioso al líquido amniótico, y de esta manera están tratando de disminuir las secuelas irreversibles de este tipo de problemas, ¿no? Una de las secuelas irreversibles es la paraplegia. También el síndrome de Anochari y hidrocefalia. Con la cirugía precoz, con la cirugía intraútero, la cirugía fetal, están demostrando que se previene o que se disminuye la incidencia de este tipo de complicaciones, ¿no? El mielomeningocele, la cuarta forma, es la más grave y se produce cuando la médula espinal está expuesta a través de la apertura en la columna, dando como resultado una parálisis parcial o compleja de las partes del cuerpo por debajo de la apertura espinal. La parálisis puede ser tan grave que el individuo afectado no puede caminar y puede tener disfunción urinaria o intestinal. Esta es en la espina bífida abierta, en el caso del mielomeningocele, donde hay compromiso también del tejido nervioso de la médula. La siguiente, por favor. Causas. No se ha logrado determinar cuál es la causa exacta que origina el defecto del cierre del tubo neural. Los neuroporos caudal y rostral, los neuroporos cefálico y caudal, en última instancia se tienen que cerrar para completar la formación del tubo neural, con la consiguiente formación de las estructuras cerebelosas, con la consecuente formación de la médula espinal y las raíces nerviosas. Sin embargo, actualmente hay estudios en marcha que intentan determinar cuál es la causa exacta de la espina bífida. Se ha logrado determinar o se ha logrado demostrar que el consumo suficiente de ácido fólico en la etapa
preconcepción y durante la concepción por parte de la madre, reduce la incidencia de la presencia de este tipo de patologías. Sin embargo, no hay un estudio que demuestre específicamente cómo el ácido fólico previene este tipo de patologías. Hay pacientes que tienen una adecuada alimentación, que han tenido adecuado suplemento con este tipo de vitamina. Sin embargo, aún así, han desarrollado sus bebés, el producto de la concepción, ha desarrollado este tipo de patología. De ahí, los científicos sospechan que juegan un papel también los factores genéticos, nutricionales y ambientales. Está en nivel de sospecha, no han demostrado todavía. Los estudios en investigación indican que la ingesta insuficiente de ácido fólico en la dieta de la madre es un factor clave que causa de espina bífida. Otras causas asociadas a este tipo de patología, la gripe materna en el primer trimestre del embarazo, la edad materna, madre muy joven o mayores de 35 años, también es un factor de riesgo para este tipo de patología. Consumo de ácidos de fármacos como ácido valproico, medicamentos para el acné, carbamazepina y medicamentos hormonales también están relacionados con este tipo de patología, con la presencia de esta patología en el producto. Sí, no. Las complicaciones de la espina bífida pueden variar desde problemas físicos menores hasta incapacidades físicas y mentales graves. Es importante notar, sin embargo, que la mayoría de personas con espina bífida tienen inteligencia normal. Esta patología es una patología que tenemos que saber reconocerla primero, saberla sospechar. Durante la gestación hay pruebas prenatales, que le voy a mencionar a continuación, que nos hacen ya tener un nivel de sospecha para indicar en la madre exámenes más específicos para poder diagnosticar a tiempo, tener todas las contingencias durante la atención del parto, estar preparados y para poder referirlo en forma adecuada, ya que una referencia tardía ocasiona que los pacientes se compliquen. Las complicaciones, la hidrocefalia. La ventriculitis también es una de las complicaciones derivadas de la mala atención y la referencia inoportuna de este tipo de pacientes. En el hospital tenemos pacientes con hidrocefalia, con ventriculitis, con tratamiento crónico, con antibióticos de amplio espectro, que se hubieran prevenido, uno, cuando el paciente es diagnosticado a tiempo. Dos, una adecuada atención del parto y una referencia oportuna. La referencia más de 48 horas de un paciente con este tipo de patología nos hace diferir la plastía del meningocele o del mielomeningocele, porque el paciente ya se considera un paciente séptico. Y aún así, a veces se intenta el cierre de este defecto del tubo neural después de las 48 horas, pero el paciente tiene un alto riesgo de desarrollar ventriculitis, aparte de la hidrocefalia, ¿no? Ya con consecuente, lo que acarrea mayor estancia hospitalaria, el uso de antibióticos de forma prolongada, ¿no? La gravedad de este problema está determinada por el tamaño y ubicación de la malformación. Si el defecto está cubierto o no está cubierto por piel, si sobresalen nervios espinales en ella. Mientras más alto es el defecto, es decir, si el compromiso está a nivel cervical, a nivel dorsal, a diferencia si está a nivel lumbar o lumbosacro, el problema es más grave. ¿En qué sentido? Cuando está el defecto a nivel cervical o a nivel dorsal, hay mayor cantidad de raíces nerviosas y hay mayor cantidad de tejido nervioso comprometido. Por ello, hay pacientes que con este tipo de defecto a nivel cervical o dorsal no solamente tienen compromiso de los miembros inferiores, sino también se agrega compromiso de miembros superiores, por el nivel de localización de este defecto. Anteriormente, por favor, anterior. Si está cubierto o no está cubierto por piel. Si está cubierto por piel, entonces el tejido nervioso y el líquido cefalorraquídeo no está expuesto a la contaminación del medio ambiente. La piel es el primer mecanismo protector que tenemos los seres humanos, y esto es lo que nos defiende de las bacterias. Si tenemos una espina bífida abierta, un meningocele, un mielomeningocele, cuya indemnidad de la piel está rota o la cubierta está rota, entonces sospechamos que está infectado. Cerramos
aún así, si es que viene dentro de las primeras 48 horas, pero el riesgo de meningoencefalitis, el riesgo de ventriculitis, el riesgo de infección del sistema nervioso central es más alto. Es importante tener en cuenta este aspecto al momento de traslado del paciente, ¿no? Para que el defecto, la tumoración patológica no se rompa. Y el otro factor es el compromiso de nervios espinales, ¿no? Si hay nervios espinales que están dentro del saco de la malformación, estos nervios, cuando entran en contacto con el líquido amniótico, cuando hay traumatismo, se pierden, se lesionan y la pérdida es de forma permanente. Generalmente todos los nervios ubicados por debajo de la malformación están afectados. Por ello, cuanto más alta esté la malformación en la espalda, mayor será la cantidad de daño nervioso y la pérdida de la función muscular y de la sensación, ¿no? La parte sensitiva y muscular se afecta. La siguiente, por favor. Complicaciones asociadas. Estas complicaciones pueden estar asociadas en menor o mayor porcentaje a este tipo de problemas, aparte de las consecuencias de la malformación propiamente dicho, del riesgo de la malformación propiamente dicho. Se asocian a malformaciones de Arnold-Chiari tipo 2, que viene a ser el enclavamiento o el descenso de las amígdalas cerebelosas. Esto es importante porque comprime el tronco cerebral y puede producir dificultades para la respiración, dificultades para la alimentación, para la respiración, ahogo, rigidez de los brazos. Es una patología a tener en cuenta porque si no se trata oportunamente, el paciente puede llegar a fallecer por una complicación asociada. Esto puede presentarlo o no puede presentarlo el paciente, hay que sospecharlo. La hidrocefalia también es una complicación asociada, para lo cual la medida diaria del perímetro cefálico nos va a hacer sospecharlo, con la consecuente intervención quirúrgica, una derivación del líquido cefalorraquídeo. La meningitis, por la rotura del saco del meningocele, y problemas de aprendizaje. La mayoría de estos pacientes tienen un aprendizaje normal, su coeficiente intelectual es tal y cual como una persona normal. Hay algunos pacientes, en poco porcentaje, que presentan ese tipo de problemas, pero en general, si un padre de familia nos pregunta, ¿va a tener problemas de aprendizaje? No tiene por qué tener problemas de aprendizaje. Muchos de estos problemas son asociados de la atención tardía de las complicaciones asociadas, meningitis, hidrocefalia, la malformación de Arnold-Chiari. La siguiente, por favor. La espina bífida oculta, el grado leve del defecto del tubo neural, puede aparecer con una tumoración. Cuando en el examen clínico hay una tumoración blanda, consistente, generalmente en la región lumbar o lumbosacra, no es translúcida este tipo de tumoración, hay que sospechar una tumoración, un lipoma, un lipomielonmeningocele que nosotros conocemos. ¿Requiere tratamiento quirúrgico? Sí requiere tratamiento quirúrgico. No es una emergencia como la espina bífida abierta, como el meningocele o el mielomeningocele, pero hay que hacer la derivación para el tratamiento oportuno. Vellosidades, hay pacientes que han nacido con su espina bífida y tienen aumento de la cantidad de folículo piloso a nivel lumbar, lumbosacro. Le tomas una radiografía y hay un defecto en la espina bífida de la vértebra en esa área, y han tenido siempre su espina bífida y nunca han desarrollado sintomatología. La hiperpigmentación cutánea también es uno de los signos clínicos que hay que observar y que nos hacen sospechar esta espina bífida, ¿no? Espina bífida oculta. La siguiente, por favor. ¿Tiene traducción neurológica? Sí. A veces pacientes que tienen debilidad de miembros inferiores, alteración en la incontinencia urinaria o constipación y deformidad en los pies, o hay diferencia en el tamaño de este tipo de pacientes. Pero generalmente es un hallazgo, generalmente no es de traducción clínica inmediata. La siguiente, por favor. Y este es el tema kit del asunto, la parte que nos reúne ahora, la espina bífida abierta. Como les había mencionado, hay dos tipos de problema, el mielomeningocele y el meningocele. Ya les había mencionado los tipos de localización más frecuentes. La siguiente, por favor. Meningocele es una presentación grave de la espina bífida en la cual la médula espinal y los tejidos nerviosos se desarrollan por fuera del cuerpo y se encuentran dentro de un saco con líquido que puede observarse en la parte exterior de la columna. El quiste contiene tanto membranas
como las raíces nerviosas de la médula espinal y a menudo la médula espinal en sí, ocasionando que la médula espinal y los nervios queden al descubierto. Importante porque hay que cerrarlo. El tratamiento quirúrgico es lo más pronto que se pueda, obviamente con la referencia adecuada, con la cobertura antibiótica que se requiere para el tratamiento quirúrgico oportuno. La siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas dependen del nivel del mielocele o del mielomeningocele y consiste en diversos grados de paraplegia flácida y refléxica, y alteraciones de la sensibilidad táctil y dolorosa, y trastorno de los esfínteres. En este defecto, las raíces nerviosas y la médula espinal vienen con una cubierta cutánea que es translúcida. Y esta cubierta cutánea translúcida generalmente tiene ulceraciones en la parte superficial. A veces presentan roturas, por lo cual por donde hay escape de líquido cefalorraquídeo. Básicamente los signos clínicos más evidentes al momento de la presentación. Se evidencian úlceras tróficas de los miembros inferiores con periostitis. Hay una deformación generalmente asociada y que requiere también tratamiento posteriormente. Es el pie sambo, ¿no? Incluso también fracturas óseas. La siguiente, por favor. Compromisos a nivel sensitivo y a nivel los esfínteres en la espina bífida abierta van a depender del nivel donde esté afectado. En los casos más severos, o sea, donde hay afección de la médula espinal o de las raíces nerviosas por encima del tercer nivel lumbar, la paraplegia es completa y generalmente el paciente tiene imposibilidad para la deambulación. Por más que se trate a tiempo, por más que se haga la referencia oportuna cuando hay un compromiso por sobre este nivel, el paciente tiene al final dificultad para lograr la deambulación, ¿no? Todo este tratamiento tiene como finalidad, todo el manejo prehospitalario, hospitalario, tiene como finalidad que el paciente sea independiente funcionalmente. O sea, el tratamiento quirúrgico, el tratamiento médico está orientado a que el paciente sea independiente. Y con el tratamiento oportuno, con el tratamiento médico y quirúrgico oportuno, a veces algunos de estos pacientes logran caminar, logran hacer sus actividades normales, son independientes. Y algunos de estos pacientes, obviamente, que no logran la deambulación, van a quedar en silla de ruedas, ¿no? En lesiones lumbares más bajas están conservadas la flexión y la aducción de la cadera, la extensión de la rodilla, siendo posible la marcha. O sea, por debajo de L3 es posible, cuando al examen físico hay una flexión, hay una movilización de los miembros inferiores con un tratamiento oportuno, es posible que el paciente con terapia física más adelante logre la deambulación. Las lesiones de las raíces nerviosas sacras no se traducen en compromiso motor del paciente. Pueden producir deformidades en los pies que se puede corregir con un tratamiento quirúrgico por traumatología. Y por debajo del nivel S3 solamente hay compromiso sensitivo, no hay compromiso motor. Entonces, sobre el nivel L3 el compromiso es bastante severo y tenemos un pronóstico también respecto a la parte motora funcional. Hay compromiso de los esfínteres, también depende del nivel en el cual esté afectado. Por debajo de L3 hay compromiso del esfínter anal y el esfínter vesical. Sin embargo, se diferencia cuando la lesión está sobre el nivel S3 en que la vejiga con una presión suprapúbica, cuando son los niveles debajo de S3 que son más leves, la expulsión urinaria se puede lograr. Cuando son más altas, en el grupo más numeroso de niños con lesiones más altas, o sea, sobre el nivel S3, aun cuando la vejiga también está dilatada, existe retención urinaria, que está provocada por la incoordinación entre las contracciones débiles del músculo detrusor y la contracción voluntaria refleja del esfínter externo. O sea, la vejiga no se contrae y el esfínter externo urinario está contraído en forma refleja. Y hay retención urinaria con la consecuente
hidronefrosis y a la larga puede traducirse en una insuficiencia renal por la retención urinaria. Amén de las infecciones urinarias a repetición que tenemos en este tipo de pacientes, ¿no? Siguiente, por favor. El mielomeningocele, el líquido cefalorraquídeo puede fugarse fuera y el área a menudo está cubierto por llagas. Esa imagen es una espina bífida abierta, un mielomeningocele. Hay alto riesgo de infección y sepsis hasta que el defecto sea cerrado quirúrgicamente. El objetivo de esta disposición es, uno, lograr una referencia adecuada del paciente. A veces hay pacientes que llegan después de las 48 horas, después de las 72 horas, en los cuales podemos realizar la intervención quirúrgica, pero por las horas valiosas que se ha perdido al realizar la intervención quirúrgica, este paciente hace hidrocefalia y con la consecuente ventriculitis, aparte de la iridescencia de herida operatoria, aparte de la infección de herida operatoria que se hace. Entonces el tratamiento de este tipo de problemas es quirúrgico, el cierre lo más pronto posible. Ya les había mencionado que en otros países incluso lo cierran cuando el paciente está en etapa intrauterina. Se viene desarrollando investigaciones respecto a esto por las consecuencias que tiene la intervención quirúrgica intraútero. Las complicaciones son parto prematuro, hemorragia intrauterina, pero en los casos que no ha habido complicaciones respecto a este tipo de cirugía, las complicaciones asociadas como hidrocefalia, sinovial Nochari, infecciones asociadas al tipo de cirugía convencional, se ha demostrado que hay una disminución bastante de la incidencia. Está en investigación y se está preconizando a esto, ¿no? La idea es que el cierre quirúrgico temprano, precoz, se traduce en menos consecuencias asociadas a este tipo de problemas. El cierre quirúrgico oportuno y correcto puede quedar grados variables de parálisis de las piernas y problemas en el control de los esfínteres e intestino, ¿no? Según el nivel del segmento nervioso comprometido. La siguiente, por favor. ¿Es posible detectarlo en forma prenatal? Sí, es posible detectarlo en forma prenatal. Durante el segundo trimestre, las mujeres embarazadas pueden hacerse una prueba o análisis de detección cuádruple. Estas 4 tipos de estudios que se realizan de tipo sérico materno pueden ayudarnos a sospechar de defectos en el cierre del tubo neural. También se utilizan para la sospecha de otro tipo de problemas, como el síndrome de Down y otras enfermedades congénitas del bebé, ¿no? El primer examen, y el que seguro todos hemos leído y hemos escuchado, es la alfa-fetoproteína sérica materna, ¿no? Niveles elevados indica alta sospecha de feto con espina bífida. La gonadotrofina coriónica humana, producida por la placenta, el estradiol libre, una forma de estrógeno, y la inhibina, ¿no? Hormona liberada por la placenta. La siguiente, por favor. La alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína normalmente es una hormona que se produce durante el embarazo. Una pequeña cantidad cruza la placenta y entra en el torrente sanguíneo materno. Niveles altos anormales de esta proteína en el torrente sanguíneo materno puede indicar que el paciente tiene un defecto del tubo neural. No es específica para espina bífida y no puede determinar qué problema exactamente está sucediendo con el feto, pero sí nos puede hacer sospechar de que estamos frente a este tipo de patología durante la evolución del embarazo, ¿no? Se tiene que complementar con pruebas como el ultrasonido o una amniocentesis para ayudar a determinar la causa. Es importante determinar este tipo el diagnóstico prenatal de este tipo de problemas, porque vamos a referir adecuadamente a nuestra gestante para una atención adecuada del parto. Ha habido niños que han tenido un trabajo de parto entre paréntesis, entre comillas, normal, o sea, han nacido por el canal de parto, y con su problema de meningocelio, mielomeningocelio, obviamente al pasar el canal de parto, el saco se ha roto, la médula se ha perdido, los nervios, las raíces nerviosas han tenido completamente dañadas. Este paciente, su pronóstico es grave, ¿no? Tiene una contaminación, un alto riesgo de infección, pérdida completa del tejido neural. Se puede cerrar, se puede hacer todo el problema, pero el pronóstico es delicado. La siguiente, por favor. La ecografía
La ecografía fetal detallada puede ayudar a determinar el diagnóstico de la gravedad de la espina bífida y la presencia de complicaciones asociadas. Es posible determinar por ecografía también si el paciente tiene hidrocefalia en curso, aparte de su espina bífida, en este caso abierta, que puede tener, ¿no? El diagnóstico prenatal suele realizarse mediante una ecografía morfológica alrededor de las 20 semanas de gestación. Y una vez realizado esto, ya como prueba más específica, si ustedes quieren realizar la amniocentesis. La amniocentesis es una prueba prenatal común que consiste en extraer una pequeña muestra de líquido amniótico para examinarlo. Encontrar niveles altos de alfa-fetoproteína puede indicar que el trastorno está presente, ¿no? Pero una alfa-fetoproteína y una ecografía positiva ya nos hacen decidir sobre el tipo de parto que va a tener nuestra gestante. El diagnóstico postnatal, generalmente en la etapa de consultorio externo, ya con exámenes imagenológicos especializados, ¿no? Que pueden ir de radiografías hasta resonancia magnética. La siguiente, por favor. Tratamiento. El tratamiento de la espina bífida abierta del meningocele y del mielomeningocele es quirúrgico. Hay que cerrarlo. Lo ideal es el cierre antes de las 48 horas por el riesgo de infección asociada que tienen este tipo de pacientes. Hay que referirlo adecuadamente, evitando la hipoglicemia, la hipotermia, y hay que evitar que nuestro saco, nuestro defecto del tubo neural se vaya a romper, ¿no? El mielomeningocele o el meningocele se rompe. Asegurar buena hidratación endovenosa, y hay que referirlo también desde el inicio con antibióticos. Hay que considerarlo un neonato séptico. Y el tratamiento recomendado es el uso de ampicilina y aminoglucósidos, sospechando de una neuroinfección. Es indispensable también realizar la corrección del equilibrio ácido-base y proporcionarle el apoyo calórico y nutricional, ya sea por vía enteral o parenteral, según sea el caso. La siguiente, por favor. El tejido nervioso dañado o perdido no puede reemplazarse o repararse. El tratamiento depende del tipo y la gravedad del trastorno. Generalmente los niños con la forma leve no necesitan tratamiento, aunque algunos de ellos pueden necesitar cirugía al crecer. La prioridad clave para tratar el mielomeningocele son prevenir la infección, ¿no? En los nervios y el tejido nervioso que está presente en el defecto. Y si tenemos una cubierta cutánea, por muy delgada que sea, hay que tratarla adecuadamente para evitar que ésta se rompa, con la pérdida de líquido cefalorraquídeo, ¿no? El siguiente, por favor. Complicación asociada también al mielomeningocele es la médula anclada, la espina bífida. Hay muchos pacientes que tienen espina bífida oculta, que nunca han tenido problemas, o sea, nunca han tenido defectos notorios en la columna vertebral. Pero de un momento a otro empiezan con dolor o parestesias en miembros inferiores o con pérdida de fuerza también de los miembros inferiores. Y en pacientes hablamos que han tenido un desarrollo psicomotor adecuado. Y este desarrollo psicomotor se complica con sintomatología sensitiva o con sintomatología motora después de haber alcanzado ya la marcha adecuada en su desarrollo psicomotor. Entonces, se le toma una placa, se encuentra una espina bífida y la espina bífida tiene que llevarnos a estudios más especializados cuando hay una clínica neurológica. Y en este caso se hace una resonancia magnética en los pacientes para detectar este tipo de problema, la médula anclada. Si la médula anclada también no se trata a tiempo y se pasa de largo esta sintomatología sensitiva o motora en un paciente que ectoscópicamente no le encontramos mayor tipo de problemas, entonces puede traer consecuencias neurológicas irreversibles, ¿no? La pérdida de raíces nerviosas, lumbosacras, producto de este tipo de alteración, va a devenir en problemas o en secuelas neurológicas permanentes. Cuando hay una espina bífida oculta, detectada por una ecografía o detectada por una radiografía, hay que derivarlo adecuadamente al especialista para descartar ese tipo de problema. El siguiente, por favor. El único tratamiento que ha demostrado, pero aún no se ha determinado cuál es el mecanismo fisiopatológico exacto por el cual logra disminuir la incidencia de la espina bífida, es la ingesta del ácido fólico. El ácido fólico, también llamado folato, es una vitamina importante en el desarrollo de un feto sano.
Aunque tomar esta vitamina no puede garantizar, ahí está la palabra, no puede garantizar tener un bebé sano, ya que, como he mencionado anteriormente, no es el único factor que puede determinar la presencia de esta patología. Sin embargo, puede ayudar, y hay estudios que han demostrado que al agregar ácido fólico a sus dietas, las mujeres en edad de procrear reducen significativamente el riesgo de tener un hijo con defecto del tubo neural, como la espina bífida, que es el tema que estamos tratando. Por ello, se recomienda que todas las mujeres en edad de procrear consuman diariamente 400 microgramos de ácido fólico diario, ¿no? Los alimentos con alto contenido de ácido fólico comprenden verduras verde oscuras, yema de huevo, algunas frutas, algunos alimentos como cereales para el desayuno, panes enriquecidos, harina, pastas, arroz y otros productos que estamos mencionando ahí. Si tenemos una paciente que ha tenido este tipo de problemas y viene a la consulta y pregunta, ¿es posible que un hijo subsecuente tenga este tipo de problemas? La literatura dice que sí. Las mujeres que tienen un hijo con espina bífida, tienen ellos, o las pacientes han tenido espina bífida o han tenido un embarazo, un hijo con defecto del tubo neural, estas mujeres tienen mayor riesgo de tener un niño con espina bífida, abierta o cerrada. Por eso es importante que estas pacientes tengan mayor cuidado o tengamos un poquito mayor de incidencia. O sea, estas mujeres pueden necesitar mayor cantidad de ácido fólico antes de embarazarse, ¿no? Una cobertura mayor en el tiempo de ácido fólico para evitar este tipo de problemas. La siguiente, por favor. Investigaciones en curso. El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, un componente de los Institutos Nacionales de Salud, apoya y realiza investigaciones sobre trastornos cerebrales y del sistema nervioso central. Ubicado en Maryland, apoya investigaciones por medio de subvención de institución médica en todo el país. Están trabajando para identificar y caracterizar y evaluar posible componente genético en los efectos del tubo neural. Se están caracterizando cuáles son los genes que intervienen en la formación del tubo neural y cuáles son los genes que dan la orden para el cierre del tubo neural. Estas investigaciones, la investigación iniciada por este instituto, tiene como finalidad entender cuál es la genética del cierre del tubo neural y desarrollar información que se traduzca en una atención clínica mejorada, tratamiento y asesoramiento genético. Están relacionando el defecto del tubo neural con problemas genéticos. Otros científicos están estudiando factores de riesgo genético para la espina bífida. ¿Cuáles son los genes que disminuyen o atenúan la función del ácido fólico en la madre durante el embarazo que posiblemente lleve a la menor incidencia de la espina bífida en el feto? La siguiente, por favor. O sea, en el tercer párrafo lo que les quiero decir es que hay un estudio en el cual trata de explicar que el ácido fólico está implicado en mecanismos genéticos que hacen que la paciente que tome el ácido fólico presente menor alteración en estos mecanismos genéticos, que se traduce finalmente en la disminución de la incidencia de la espina bífida en el feto. Lo siguiente, por favor. Y finalmente, un extenso estudio de 5 años para determinar si la cirugía fetal para corregir la espina bífida en el útero es más segura y eficaz que la cirugía tradicional. Este estudio de investigación está tratando de determinar cuáles son los factores, si el tipo de cirugía fetal es más segura que la cirugía tradicional para el abordaje oportuno de este tipo de pacientes. La siguiente, por favor. El mielomeningocelio. El meningocelio usualmente se puede corregir con cirugía, la que a veces es de gran complejidad y requiere participación de equipos multidisciplinarios, uno o más intervenciones, cuyo objetivo no es en términos estéticos, sino que busca cubrir las capas que normalmente envuelven la médula espinal y los nervios. Corrección de las meninges, músculos y la piel, para que sea lo más anatómicamente fisiológico. Con el tratamiento, la expectativa de vida, con el tratamiento adecuado, la expectativa de vida no se ve gravemente afectada. Y lo que les había mencionado anteriormente, ¿no? El daño neurológico con frecuencia es irreversible y puede agravarse con la cirugía del cierre. Al contrario, no toda nuestra experiencia acá en el hospital del niño, con un cierre adecuado de este tipo de efectos, el paciente ha mejorado sustancialmente, ¿no? Hay algunos pacientes que, a pesar de lo alto del defecto, caminan y deambulan
siendo independientes ellos. El siguiente, por favor. Este es un defecto del cierre del tubo neural también, pero es un defecto a nivel encefálico. También es un defecto del cierre del tubo neural, pero este es más alto. Un paciente que hemos tenido hace una semana, un encefalocele occipital. En este caso, el defecto del tubo neural ubicado en la línea media había compromiso de las estructuras óseas en este hueso del cráneo, había compromiso también de las meninges y tejido cerebroide, tejido cerebral dentro de este tipo de defectos. No tengo una foto o paciente recientemente con defectos lumbares o sacros, pero para efectos médicos, este es más o menos fisiopatológicamente una espina bífida, ¿no? Lo que nosotros tratamos una espina bífida, pero un poquito más severo que es a nivel craneal. En este caso, la reparación se hace con cirugía con asistencia de microscopio electrónico. Se hace una plastía, en este caso, de las meninges craneales y una corrección del hueso, en este caso el hueso occipital. En el prequirúrgico y el postoperatorio, ¿no? Donde queda cerrado ya, corregido el defecto. Si hay estructuras vasculares, estructuras nerviosas, se corrige la dura madre para proteger las estructuras nerviosas o vasculares cerebrales que puedan contener este tipo de saco, y en última instancia se cierra la piel, ¿no? Esta es la foto de la derecha, de la mano derecha, ya es el tratamiento quirúrgico que se realiza en este paciente. La siguiente, por favor. El equipo quirúrgico que se encarga de la corrección de este tipo de defectos. La siguiente, por favor. Y eso es todo. En lo poco que les he podido alcanzar sobre este tipo de patologías. Por últimas palabras, o sea, es importante... Te pido recomendaciones. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Edgar Horacio Rojas Rodríguez, especialista en neurocirugía pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño, por esta excelente exposición, doctor. Muchísimas gracias, felicitaciones. Agradecemos también a los participantes. Si tienen alguna duda o consulta, pueden enviarlas a través del chat para que el doctor Rojas pueda entonces absolverla. Muchísimas gracias también, doctor Luján, por la participación. Doctor Rojas, nos han preguntado con respecto a el diagnóstico precoz. Si el diagnóstico se hace prenatal, ¿cuál sería la conducta a seguir en un establecimiento de atención primaria, y cómo sería entonces el tratamiento de esta gestante? Es importante la determinación, el diagnóstico prenatal, la sospecha en primer lugar de este tipo de patologías. Entonces, cuando tenemos la sospecha, les había mencionado varios estudios de laboratorio que disponemos, que tenemos al alcance. Uno de ellos es la determinación de la alfa-fetoproteína, pero un examen valioso que tenemos a la mano y que es frecuentemente manejado tanto a nivel primario, en establecimientos de salud, tanto en distritos como en cortes. La ecografía, ¿no? Una ecografía después de las 20 semanas, cuando hay sospecha, cuando ha habido antecedentes, ya sea la madre o han tenido, no sé, hijos con ese tipo de patologías, la ecografía nos puede hacer el diagnóstico y un control prenatal adecuado, ¿no? Una sospecha nos va a hacer referir adecuadamente a la gestante a un nivel de resolución mayor. Obviamente que el parto de este paciente no es por canal, va a ser por vía alta, a través de una cesárea, y obviamente después de la atención va a tener que ser referido para solucionarlo, ¿no? En un nivel de mayor complejidad. Importantísimo, doctor Rojas, muchísimas gracias. Y en el caso de que no se haya hecho el diagnóstico prenatal y tengamos un paciente con espina bífida, ¿cuál sería la conducta a seguir por parte de los que han atendido el parto? ¿Cómo es el examen físico? ¿Cómo también poder entonces diagnosticarlo a tiempo, que no pueda pasarse? Y una vez diagnosticado durante el parto, ¿cuál sería entonces la conducta a seguir? La conducta a seguir es la referencia inmediata. Hay que darle una cobertura antibiótica adecuada, hay que asegurar una vía endovenosa para prevenir la hipoglicemia, evitar la hipotermia, una cobertura antibiótica
considerando al paciente como un paciente séptico y referirlo, ¿no? Referirlo para el cierre más pronto del defecto del tubo neural. Lo ideal es que el paciente no nazca por el canal del parto, porque cuando nace por el canal del parto, la indemnidad del defecto del tubo neural se va a romper, se va a perder, y obviamente las lesiones traumáticas del tejido nervioso también va a ser más importante y con mayores secuelas. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Doctor, nos han preguntado una pregunta por interno. Dice, buenos días. Si se sabe la frecuencia en relación a factores nutricionales. No, ya que no se ha determinado cuál es la etiología exacta, ya que se está investigando factores genéticos. Es más, el ácido fólico no está exactamente demostrado cuál es la forma en que actúa. Se cree que el ácido fólico actúa en los mecanismos genéticos implicados en el cierre de los neuroporos caudal y rostral. Justamente les había mencionado que hay un estudio en marcha que trata de investigar, de determinar cómo el ácido fólico interviene en otros mecanismos genéticos para que estos genes actúen en forma adecuada y logren el cierre del defecto neural. Pero no es que el ácido fólico o los mecanismos nutricionales hayan demostrado que disminuyan, que actúen directamente en la reducción de este tipo, o en la prevención, o en la prevención de este tipo de patología, ¿no? Importantísimo, doctor Luján. Muchísimas gracias. Doctor Luján, ¿alguna participación sobre este tema tan importante? Lo que haríamos es que el niño nace con una espina bífida, ¿cómo cubrirlo? ¿Qué hacer en ese momento para protegerlo? ¿Qué colocar encima de esa herida? Normalmente, lo que he visto en la forma de traslado más segura, la que ha tenido menor tiempo, menor tasa de complicaciones, por así decirlo, que no se ha roto, lo envuelven con gasa cubierta con antibiótico, con un buen apósito, con un dressing específicamente, cubierta con antibiótico, lo ponen sulfayacina de plata, lo ponen sobre el defecto, sobre el saquito, lo vuelven a poner otro y lo trasladan al paciente, pero siempre tiene que ir cubierto, de preferencia con un apósito impregnado en antibiótico. Si se rompe ya el factor de riesgo de infección aumenta en forma considerable. Y las complicaciones posoperatorias también, ¿no? La complicación que más tenemos nosotros los cirujanos es la ventriculitis. Cuando se rompe el líquido cefalorraquídeo se contamina y esta bacteria puede migrar al encéfalo, causando infección, encefalitis y grados variables de ventriculitis con el paciente que terminamos secuelado, bien secuelado. Entonces es importante el manejo y traslado adecuado de este tipo de pacientes. Importantísimo, doctor Rojas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, doctor Luján. Doctor Rojas, ¿algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante dirigido principalmente al primer nivel de atención? Primera recomendación, hay que sospechar. Cuando lo sospechamos, hay que tener un control adecuado de nuestra paciente, de nuestra gestante. Si disponemos de pruebas más específicas, como las que les había mencionado, realizarlas y si sospechamos, confirmarlas con una ecografía. Y con la ecografía referirlo para la atención del parto oportuna, ¿no? Generalmente es a través de cesárea, y referirlo para el cierre precoz de este tipo de problemas. El cierre antes de las 48 horas, porque si demoramos después de las 48, tenemos pacientes que nos han venido con el saco roto, con los nervios, la médula espinal expuesta, la bolsa rota en malas condiciones de traslado. Más de 48 horas es un paciente que su pronóstico cambia por la patología asociada a este tipo de problemas, ¿no? La referencia oportuna antes de las 48 horas para el cierre quirúrgico de este tipo de problemas es importante. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Edgar Rojas Rodríguez, especialista en neurocirugía pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño, por esta excelente presentación. Un gran aplauso para usted, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Muchísimas gracias, doctor Luján, y a todos los participantes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.